Estimados, que la gracia y la paz de nuestro Señor sea con todos ustedes. Nuestro mundo está viviendo un clima de muerte. Día tras día, en los noticieros, en los diarios, en las noticias, vamos viendo la cantidad de muertes que hay a raíz de esta pandemia en diferentes partes del mundo. Primero habíamos visto en China, luego en Europa, ahora en los Estados Unidos. Y todavía nosotros aquí en Argentina estamos, gracias a Dios, lejos de esto. Pero así todo vienen preguntas a nuestra mente, a nuestra cabeza. ¿Quién nos ha preguntado si también acá cuándo va a llegar esto? Todos nos preguntamos, ¿será que cuando llegue el momento crítico darán abasto los hospitales aquí? Otras preguntas que surgen, por lo menos a mí, ¿cuándo va a aparecer una vacuna o un tratamiento? ¿Será que alguno de mi familia se va a enfermar? ¿Será que yo me voy a enfermar? Son todas preguntas legítimas que en algún momento nos las hacemos y me parecen normales ante esta incertidumbre. ¿O qué va a suceder respecto al plano económico? ¿Qué va a suceder con la vida? ¿Cuándo vamos a poder nuevamente juntarnos y reunirnos? Todas preguntas que están ahí. Preguntas que también estaban en la cabeza de los discípulos y de las mujeres, porque no solo nosotros estamos viviendo una Pascua diferente, también los discípulos y las mujeres, los seguidores de Jesús, vivían una Pascua diferente. Y el clima era similar, era un clima de muerte, porque recordemos que ellos presenciaron la muerte de su Señor, la muerte de su Maestro, de Jesús. Y con todas esas preguntas que vienen junto con esto, porque al igual que nosotros, ellos también estaban recluidos, escondidos, guardados, porque tenían miedo a las autoridades judías. Los discípulos y las mujeres tenían muchas preguntas al igual que tenemos nosotros. ¿Hasta cuándo tendremos que estar escondidos?, se preguntaban ellos. ¿Qué irá a pasar con nuestra vida de aquí en adelante? Pero con todas esas preguntas en mente, con todo este miedo, así todo, las mujeres se dirigieron aquel primer domingo de Pascua al sepulcro. Y allí le esperaban varias sorpresas. El versículo 1 de Mateo capítulo 28, que invito a que si pueden abrir sus Biblias allí, Mateo capítulo 28, versículo 1 nos dice así: Cuando pasó el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. ¿Qué llevó a las mujeres al sepulcro tan temprano aquel día? Fueron ellas a terminar el rito de sepultura. Un rito que a nosotros hoy nos parece extraño. Los judíos embalsamaban de cierta manera al cuerpo. O sea, ¿cómo era esto? Con trozos de tela impregnados, con perfumes, envolvían al cuerpo. Y no han podido terminar esta tarea, porque esto se solía hacer el mismo día en que la persona moría, pero no pudieron hacerlo con Cristo porque Él falleció ya siendo de tarde y de tardecita lo bajaron de la cruz y no lograron ellas allí terminar el rito de la sepultura, por lo cual iban a concluir esto el primer día de la semana, o sea, el domingo de Pascua. Y ahí estaban las mujeres, caminando tristes, con el alma partida, con muchas preguntas, en un clima de muerte. Allí Dios interviene. El evangelista ahora sigue relatándonos y quita el foco de las mujeres y los centra en la tumba. Dicen así los versículos siguientes, San Mateo capítulo 28, versículos 2 hasta el 4. De pronto hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago, sus vestidos eran blancos como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. Las tumbas en días de Jesús no eran cavadas en la tierra como hoy, como nosotros estamos acostumbrados en los cementerios, sino que los cementerios se hacían en lugares en donde habían montañas y cerros
y allí se cavaba dentro de un cerro, de una montaña, una cueva, y allí se sepultaban a las personas. Y luego esa cueva se cubría con una gran y enorme piedra. Y aquí el relato nos dice así que algo sucedió ahí, algo totalmente diferente pasó aquella mañana. Un ángel del Señor descendió como un relámpago, iluminando la oscuridad de la madrugada. Y allí no solo vino el ángel, sino que vino acompañado de un terremoto. Todo esto hizo que los fuertes soldados romanos se desplomen como un castillo de naipes. Y allí se desmayaron los soldados de tanto miedo y salieron huyendo. Y allí descendió el ángel y corrió la piedra. Y aquí viene un detalle interesante. El ángel no corrió la piedra para que Cristo salga. Cristo ya había resucitado. El cuerpo de Cristo, después de la resurrección, adquirió algunas propiedades diferentes a nuestros cuerpos mortales. Él podía atravesar paredes. Varias veces en el relato, después de que Cristo resucitó, los evangelios nos cuentan que Él se hacía presente en medio de los discípulos cuando aún ellos estaban a puertas cerradas. La tumba fue abierta no para que Cristo salga, sino para que el ángel pueda mostrar y para que las mujeres puedan ver que la tumba estaba vacía. El ángel abrió la tumba para mostrar que allí no había nada, para que tanto las mujeres, los discípulos, como toda la cristiandad podamos estar seguros de que nuestro Señor resucitó, que allí en aquella tumba no había nada. La piedra fue removida por nosotros, hermanos. Dios abrió este sepulcro para mostrarnos que Él venció a la muerte. Allí solamente estaban algunas vendas y la ropa que Jesús había usado, pero ya no había cadáver allí. Había vida. Cristo resucitó, hermanos. Esta es la noticia de la Pascua. Y esa es la noticia también que el ángel viene a darle a las mujeres, porque en medio de tantas malas noticias, en medio de un clima tan negativo, allí se hace presente el Evangelio, que justamente la palabra Evangelio significa buena noticia. Y qué agradable es recibir una buena noticia en medio de tantas malas. ¿Quién mejor que nosotros hoy para darnos cuenta de esto? Versículos 5 y 6 de Mateo 28 dicen así: El ángel les dijo a las mujeres: no teman, yo sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como él dijo, vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Y luego vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de los muertos. De hecho, va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Ya se lo he dicho. En medio de tantas preguntas, aparecen algunas certezas para las mujeres. Y el ángel les da esta buena noticia. No teman, ya no hay que temer, ni a los judíos, ni a la incertidumbre de qué va a pasar, sino que ahí hay una noticia. Cristo ha resucitado de los muertos. Y hoy, hermanos, Dios me envía a mí como mensajero suyo para darles a ustedes una buena noticia. Y la buena noticia es esta: que Cristo ha resucitado, Cristo ha vencido a la muerte. El Señor de la vida salió del sepulcro y nos da a nosotros este mensaje claro y nos da a nosotros la seguridad de nuestra propia resurrección. Queridos hermanos, esta es la buena noticia en medio de tanta realidad de muerte. Cristo vive, Cristo ha resucitado y también así como Él resucitó, nosotros resucitaremos. Ya la terrible muerte no vence más. Por más que se lleve muchas vidas, nosotros resucitaremos. Y también la resurrección nos lleva a nosotros a predicar a Cristo crucificado. Predicar a Cristo crucificado es predicar al Dios crucificado. ¿Por qué podemos estar seguros de que fue Dios el que murió? Porque resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe, en vano sería la crucifixión
y en vano también sería la predicación. Pero como Cristo resucitó, todo adquiere sentido. Cristo es Dios, por eso venció a la muerte. Es el Dios de la vida. Y queridos hermanos, también les digo que no teman, no temamos, porque nuestro Señor es el Señor por sobre todas las cosas. El ángel le dijo a las mujeres, ya no tengan miedo. Hoy también Dios nos dice a nosotros, no tengan miedo. Yo soy el Señor por sobre todo. Estoy por sobre tus problemas, sobre tus incertidumbres. Dios está y domina absolutamente todo. Nada se le fue de control, nada se le va de control. Dios también, hoy por hoy, quiere que sepas y estés tranquilo y que le encomiendes a Él todos tus temores, todas tus preguntas, todas tus incertidumbres, y Él, como Señor de todas las cosas, se hará cargo. Y tú vivirás en paz, en tranquilidad. Y les esperaba otra sorpresa todavía a las mujeres. Ellas salieron de allí con sentimientos encontrados. El versículo 8 de Mateo 28 dice así: entonces ellas salieron del sepulcro con temor y mucha alegría. Fueron corriendo a dar la noticia a los discípulos. Con temor y alegría. Es difícil de explicar cómo se sentían. ¿Cómo podemos entender esto? Temor por un lado y alegría por otro. Bueno, son sentimientos encontrados. Ante semejante noticia no sabían ni bien qué les pasaba. Temor quizás por el ridículo y que los discípulos no le crean. O temor por haber vivenciado esto, la aparición del ángel. Y por otro lado también alegría, porque esta noticia de la resurrección la creyeron. Las mujeres se fueron alegres porque el mensaje les cambió la vida. Comprendieron que este mensaje era para ellas. Su Señor estaba con vida. Pero aún Cristo todavía tenía reservado algo más para estas mujeres. Otra sorpresa. Mateo 28, versículos 9, dice así, 9 y 10. Dicen: en esto Jesús se les salió a su encuentro y dijo: salve. Y ellas se acercaron y abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan y den la noticia a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Jesús sale al encuentro de estas mujeres diciendo salve, que también lo podemos traducir como salud. Un saludo de victoria es el que da Cristo a estas mujeres. ¿Y cuál es la reacción de ellas? Se inclinan, se tiran al piso, se tiran a sus pies, a los pies de Cristo y lo adoran. La resurrección genera esto, alegría, pero también adoración. Y es lo que la cristiandad hace hoy en día. Estamos alegres, más allá de todos los problemas, porque nuestro Señor es el Señor de la vida. Y por otro lado, estamos nosotros como cristianos adorando. Y adorar no es otra cosa que inclinarse a los pies de Cristo, dándole gracias por su obra y por todo lo que Él hizo por nosotros. Las mujeres aquel día fueron al sepulcro buscando arrodillarse para levantar un cadáver, pero terminaron en el piso adorando al Dios de la vida. Que el buen Dios también a nosotros nos dé y nos incline nuestro espíritu a la adoración, para que a los pies de Cristo agradezcamos a Él por su obra y por todo lo que ha hecho por nosotros. Y algo importante a tener en cuenta también es que nosotros ya podemos alegrarnos hoy, porque no solo que nosotros resucitaremos el día de mañana, sino que la palabra de Dios nos dice también que nosotros ya hemos resucitado. Y esto lo dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4. Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo, no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Este pasaje aquí
nos asegura a nosotros que ya hemos resucitado, que somos parte de esa nueva creación. Hemos resucitado con Cristo. ¿Y cómo lo entendemos esto? Lo entendemos cuando comprendemos que en nuestro bautismo hemos salido a una nueva vida. Lo comprendemos cuando cada vez que somos absueltos, cuando Dios nos perdona, resucitamos. Cada vez que participamos de la Santa Cena y recibimos el perdón de los pecados a través del cuerpo y la sangre de nuestro Señor, somos nosotros resucitados. Vivimos en la nueva vida. Si bien la muerte temporal nos va a afectar si el Señor no regresa antes, pero aún así, nosotros en espíritu y nosotros desde lo espiritual ya nacimos de nuevo a una nueva vida. Las cosas viejas pasaron, la vida en pecado, la esclavitud del pecado, todo eso quedó atrás. Tenemos una vida nueva en Cristo. Es lo que nos dice aquí la palabra de Dios a través del apóstol Pablo. Y nos aconseja el apóstol a buscar las cosas de arriba, las cosas del cielo. ¿Qué son las cosas de arriba? ¿Qué son las cosas del cielo? El reino de Dios. Como bien dijo Cristo también, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Buscar el reino de Dios no es más que buscar su salvación. Buscar el reino de Dios es meternos dentro de la palabra de Dios y contemplar las obras de Dios. Buscar el reino de Dios no es más que buscar y seguir la voluntad del Señor, que es para nuestro bien y para el bien de los demás. Seguir la voluntad del Señor es proclamar su resurrección, proclamar su buena noticia. ¿Y cuánta falta hace hoy en nuestro mundo buenas noticias? Estamos, hermanos, cansados de tantas noticias pálidas y con razón están, es una realidad. Pero en medio de este clima de pálidas noticias y malas noticias, Dios nos llama a anunciar buenas noticias, o sea, el Evangelio. Y la buena noticia que tenemos nosotros para compartir el día de hoy en esta Pascua es que Cristo vive, que nosotros hemos resucitado junto con Él, que vivimos y disfrutamos una nueva vida y que así también Cristo nos resucitará el día de mañana en nuestra última hora. Que Dios los bendiga y que Dios nos ayude a compartir su noticia. En Cristo